aprovechar y realizar alguna consulta a los ponentes o lanzar alguna reflexión, pues es el momento. Sí, yo quería preguntar por todos los nombres que figuran en los escritos de Bárcenas de políticos a más máximo nivel que están ahora en el gobierno, vamos. ¿Qué posibilidad hay de que se les impute? Esa por un lado la pregunta. Y por otro lado la pregunta de qué posibilidades reales hay de que la querella y el procedimiento lleve a una condena. O sea, que se acabe mojando el cuerpo. Sí, la verdad que han sido unos aspectos que podía haber tratado antes, ¿no? El tema de los nombres y esos vínculos al Partido Popular, no acapararemos todo las cuestiones. Los nombres que aparecen, a ver, nosotros hemos intentado que se imputase a 3 dirigentes del Partido Popular que de momento no hemos conseguido ese objetivo, que son, de menos a más, por decir, Rodrigo Rato, que aparece en la documentación y que es cierto que no es aforado, es decir, no es diputado ni nada, pues también, es decir, y luego a la hora de redactar una querella, hay veces que uno tiene que ver, pues bueno, si quiere llevar el asunto bien o quiere trocearlo, que hay un desaforado en Valencia o en Asturias o es senador o lo que sea, ¿no? Y entonces en un momento dado por la causa del Tribunal Supremo, no le interesa, en este caso presentamos con 3 dirigentes, aunque uno ni siquiera aforado, que es Álvaro Cascos. Rato no nos admitió, porque Álvaro Cascos nada más le dimos la ampliación de la querella. Nos ha dicho el juez que nosotros no vayamos a Asturias, al Tribunal Superior de Justicia, para ver si el tribunal quiere imputarle, más aún después, o sea, bueno, ha sido después que ha aparecido un informe de la UNED en el que vincula claramente a PAC, que son los iniciales que aparecen también algunas veces en los premios de Bárcenas, pero sobre todo en la documentación incautada de la causa Gürtel, como Paco Abel Cascos, ¿no? Que es una persona que ha ido cobrando comisiones y tal, y lo que Abel Cascos es una de las personas que ha ido para que ya no sea el PP, pero bueno, tiene ciertos riesgos. Un señor, por cierto, también nos ha amenazado con presentarnos una querella, en este caso antes de que apareciese este informe de la UNED, y tuvimos un acto de conciliación civil, ¿no? Bueno, previo quizá a una querella por hijos y alumnas, en la que bueno, no se hizo nada y luego evidentemente el tío no va a presentar una querella, en este caso y bueno, yo creo que vamos a ver qué es lo que pasa con ese informe de UNED, ¿no? Y con esa determinación de cada vez que tiene que ver con esas anotaciones. Luego Ángel Aceves, también pedimos imputación. ¿Por qué? Sobre todo porque respecto a los años en que de luego está claro que no está prescrita la causa, incluso el índice fiscal del año 2008 él era secretario general del partido y tenía perfecto conocimiento. Incluso el señor Bárcenas ha dicho que incluso algunas de las veces que el dinero que recibía antes pasaba, digamos, por Aceves, ¿no? En el sentido de que, oiga, vengan aquí o reciben ustedes al señor que les va a dar algo, ¿no? Lo cual, posibilidades reales, ya luego decir que imputación de Rajoy complicada, porque bueno, ahí todos los aparatos del Estado van a trabajar para que no se produzca y ya se ha pedido incluso su testificar y si ha sido admitida, ¿no? Ahí va a ser muy complicado porque los jueces no van a no ser que Bárcenas saque más información. Aquí en ese aspecto de imputar a determinados cargos políticos, yo creo que si Bárcenas diese algún avance más, podríamos tener más pruebas para poder solicitar que se sentase en el banquillo, pero de momento quizá nos falte esa documentación, porque tenemos algún testimonio, pero no tenemos documentación por escrito, ¿no? Y eso sería muy importante, ¿no? Y luego tiene el caso de Cospedal, ¿no? Cospedal tiene ahí un marrón, vamos a decir, realmente relevante, que es la cuestión de esa comisión en Toledo, que hay un recibí, que hay una declaración de Bárcenas, y que ahí el juez, la verdad es que lo está meditando mucho, porque lleva ya 4 meses pensando al respecto qué hacer con ello. Que lo suyo es que se lo prendía el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y que se impute ahí a la zona de propiedad, que vaya a entrar, porque, a ver, ya sabéis cómo está la figura de imputación de España, ¿no? Que evidentemente si vas a declarar un testigo tienes obligación de decir la verdad, y Cospedal no podría ir a entrar en calidad de testigo sobre esos hechos, porque aquí lo que está poniendo encima de la mesa son que ella tiene conocimiento de una comisión y tal, pero bueno, solo podía entrar en calidad de imputada, que vaya con un abogado que tenga derecho, en su caso, a no responder a uno de los preguntas que le formulen, ¿no? Entonces yo creo que Cospedal tiene un riesgo interesante, y bueno, vamos a ver incluso los medios que hay dentro del Partido Popular que están diciendo que Cospedal
no está consiguiendo amarrar todo lo que ella quisiera, y ahí ya nos hay algún indicio de que efectivamente su cabeza corre peligro, y cuando es como el caso de Granados, que ha tenido que dimitir inmediatamente. ¿Por qué ha dimitido inmediatamente? Porque no tiene el apoyo de su partido y porque su partido se ve salpicado por lo que le ocurre a él, entiendo yo. Cuando hay personas que se ven salpicadas, como lo de Bárcenas, que no dimita, vamos a protegerle, eres un amigo, un abrazo, lo que sea, ¿no? Entonces vamos a ver qué le ocurre con lo hospedal, que es una cuestión muy limitada al presidente de Castilla-La Mancha, y que bueno, ahí se podría avanzar, ¿no? Yo creo que con esto más o menos a esta pregunta te he respondido, pero habría un montón más de matices que referirnos. ¿Qué sé yo? Si tendría éxito, claro, pero eso es lo Hombre, no sé, a ver, que le preguntes eso a los lectores, que estamos ejerciendo la acusación popular, pues claro, o sea, no estamos trabajando para hacer un poco de presión mediática y visibilizarlo, aunque sí que es cierto que todo el trabajo acompaña, ¿no? O sea, que todo el trabajo viene acompañado de la fuerte presión. La idea es que se castigue realmente a los culpables. ¿Que es complicado? Muchísimo. Que es un trabajo que tiene muchísimo bloqueo, incluso, siempre lo decimos, pero incluso por parte del Ministerio Público, que debería estar un poco de nuestro lado y no lo está haciendo, pues también. Pero que estamos trabajando para que tengamos éxito, te lo garantizo. Yo me refería más a que yo creo que este caso es un caso flagrante, ¿no? Creo que sin estar en el juicio y tal, y tengo la sensación de que hay una serie de delitos palpables, palmarios, pero como habláis vosotros mucho de las presiones y tal, no sé si el juez se va a atrever a decir que hay una corrupción tan importante, tan generalizada, o va a intentar escudarse todo lo que pueda. El juez instruye, ¿vale? Pues luego, evidentemente, concluye la instrucción y determinará las imputaciones. Aquí se trata de ponerle en bandeja al juez el mayor número de pruebas a los efectos de poderle facilitar realmente esa imputación, porque yo creo que hay cosas flagrantes, como tú bien dices. O sea, me viene a la memoria ahora de la ampliación de la querella, hay una empresa que el mismo día que ingresa una determinada cantidad de dinero en el Ayuntamiento de Madrid recibe 11 adjudicaciones. O sea, hechos tan sumamente evidentes, tan acreditativos de que realmente algo pasaba, como era entregas de dinero con correspondientes adjudicaciones, declaraciones de testigos donde están manifestando ellos mismos que recibieron dinero. O sea, hay suficiente prueba como para que se pueda determinar algún tipo de imputación. Ahora, que hay presión, muchísima, o sea, no lo vamos a negar. Que esta presión pues tiene sus altibajos, como digo yo, pues sí, depende de la persona imputada y demás. O sea, a título anecdótico solo te contaré que la declaración de Dolores Cospedal, por ejemplo, como bien ha dicho Juan, el juez, de 80 preguntas a lo mejor que llevábamos nosotros como acusación popular, nos permitió hacer 30. El resto las declaró impertinentes, precisamente amparándose un poco en la figura de que nuestro interrogatorio era más a nivel imputado que a nivel testigo, y como la persona iba en calidad de testigo, evidentemente, dependiendo de lo que declarara, pues podría adquirir la condición de imputado. O sea, que va a depender muchísimo de la facilidad y de los medios probatorios que se desarrollen a lo largo de la instrucción. Pero presiona. Yo quería hacer una pregunta. ¿Creéis que hay probabilidad de que Bárcenas tire de la manga? Y si es así, ¿qué puede parecer o qué se baraja que puede parecer? Pero vamos a ver, que Bárcenas en parcialmente lo ha hecho, ¿no? Porque teniendo en cuenta que primero tenemos unas fotocopias y ya tenemos unos originales que ya los hemos podido ver para llegar ahí juzgado y tal, ¿no? Y luego ha ido soltando capsulitas, vamos a decir, en varios momentos, ¿no? Pues, si usted ha estado, ya es abogado, ¿no? Luego que tiene, usted ha estado en tal sitio y tal, y ha tenido que hacer algunos que sí, y luego ha aportado algunas veces hace poco. Es decir, Bárcenas
yo creo que el desgaste, sobre todo el real, para cualquier persona con una presión, es muy duro, ¿no? Más sobre el invierno, ¿no? Que hace mucho frío allí y tal, la Navidad, familiares y tal, y bueno, aparte, yo creo que ya una vez donde está, solo tiene que, en una opinión jurídica, solo tendría la posibilidad de ganar si le hubiera colaborado con la justicia, ¿no? Hay diferentes resoluciones judiciales, la decisión de la ex, por una atenuación de la pena por colaboración con la justicia, se está aplicando bastante, que eso es algo que quizá en España se debería aplicar más. Por ejemplo, una cosa que para la cuestión de en Italia, los procesos contra la mafia, la figura de arrepentidos se ha usado bastante para conseguir aflorar este tipo de procesos mafiosos. Está hablando de la forma que en España ha habido procesos mafiosos, no con la violencia que habíamos en su Italia, pero sí con luego las tácticas, ¿no? Y el silencio, la verdad y tal, ¿no? Entonces, si en ese momento se decide hablar, nosotros no vamos a poner ningún impedimento a intentar ver una posibilidad de colaboración si de verdad pone todas las pruebas que él tiene, porque sabemos que tiene más y lo sabemos de momento porque en alguna forma su abogado nos ha ido transmitiendo, pues bueno, que a ver, tal, es cierto que se ha retraído un poquito, ¿no? El abogado de Bárcenas, las declaraciones y las preguntas, aunque de repente se ha sacado esta nueva documentación. Entonces, yo creo que es posible. Es posible también que no. Nosotros no tenemos la capacidad de que tiene, por ejemplo, el Partido Popular de llegar a un acuerdo con él en distintos aspectos. Nosotros no tenemos la capacidad de llegar a un acuerdo en el sentido de bueno, atenuar la pena en un montón si hay una real colaboración, ¿no? Pero yo creo que es posible, efectivamente, es posible, sobre todo porque, además, desde el punto de vista jurídico-penal, si tienes en cuenta las penas que a él le pueden caer por Gürtel, de alguna forma, hablando aquí ya sobre lo que es la aplicación, la decisión que se aplica en un momento dado, hablando incluso de la doctrina Parot y tal, si no, sale gratis y tal, y en un momento dado efectivamente se tiene unas penas ya de 30 y pico años, 40 años, porque efectivamente una gestión cohecho de una pública y tal, derivados del caso a Gürtel, en una cierta forma siempre nunca va a cumplir la pena que se subió al tribunal mayor, pues prácticamente las de Gürtel, la causa Bárcenas, pues en un momento dado no le podía tener una renuncia penal si hay un acuerdo, una atenuación, ¿no? Lo cual podría servirle, desde luego, colaborar con la justicia para atenuar su pena. Pero yo creo que él está jugando con dos barajas, una con la que está en el juzgado y otra con la que está con los dirigentes del Partido Popular, ¿no? ¿No hay una pregunta más? Un abogado un jurista tiene que aprender a todos los que tenga o hablar en público. Sobre mis dudas. Si nadie quiere resultar normal, vamos a ir dando por finalizado. Vosotros, ahora que habéis vivido esta situación, ¿cómo veis ahora aquí en España la separación real de los poderes del Estado? Pues yo creo que un poco te hemos contestado cuando te hemos hablado de la interposición de la última, o sea, de la querella por prevaricación judicial y del tema de Enrique López, de cómo se va a colocar, es que antes es una pregunta un poco complicada, además de la situación en la que estamos. A ver, evidentemente tenemos que creer en la diferenciación de poderes. Otra cosa es luego en la práctica lo que veamos. Pero también te digo, y te voy a contestar como si fuera un político, o sea, se trata de intentar la máxima independencia dentro de lo que es el Poder Judicial, porque es que si no, además un procedimiento, no, ahora ya te contesto como intentada de la causa, ¿no? O sea, si nosotros no creyéramos en que pueda haber una independencia total dentro de la Audiencia Nacional con respecto a juez Buch, en este caso, pues evidentemente todo el esfuerzo, los recursos que estamos invirtiendo no tendrían ningún sentido, con lo cual sí que creemos en la independencia, pero no perdemos de vista la presión, o sea, porque como bien ha contado Juan, es que ha tenido presión hasta un compañero de la querella hasta el punto de interponerle una papeleta de conciliación previa a interposición de querella, Francisco Álvarez Cascos. Se han recibido muchas presiones a nivel de los diferentes colectivos por parte de los querellados, os vamos a interponer querellas y demás. Claro que existe, o sea, yo hablo a título personal, yo creo en la independencia del Poder Judicial, porque si no, no tendría ningún sentido
el trabajo, pero que hay muchísima presión, por supuesto, y que la va a seguir habiendo, pues también. Una apreciación. Claro, yo creo que sobre la independencia del Poder Judicial muchas veces tiene que ver sinceramente, con la persona. Por ejemplo, entonces, los órganos unipersonales, vamos a decir, juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción, en este caso, pues ahí va a depender del juez. Hay jueces que son sumamente independientes, en un caso así claro, es el de Bermúdez, ¿no? Que un poco va en lo que está muy seguro de lo que hace, su trabajo, y no se siente presionado, hasta llevando un asunto ya como el 11M, y tiene experiencia suficiente y presiones ha recibido y ataques por un periódico temporal del mundo, en este caso, y está acostumbrado a eso, y las presiones le resbalan, vamos a decir, ¿no? Hay otros jueces que pues, son más endebles y que las presiones, que no solo son presiones de índole político, o son presiones también de índole mediático, ¿no? Y social, ¿no? Y lo que es comunicación y tal, ¿no? Y presiones incluso de compañeros y aspiraciones hacia un cargo. Yo creo que el caso de Enrique López es un caso absolutamente descarado de la vinculación que puede haber de un magistrado con el poder político. Enrique López, que era presidente de la sección segunda, ¿era presidente o no? No era presidente, era magistrado de la sección segunda, en este caso de la Audiencia Nacional, y es un señor que ha participado en muchas conferencias de FAES, que tiene una línea muy conservadora. Por ejemplo, ya venía desde hace un tiempo sonando su nombre como magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces, cuando cae el asunto Bárcenas, a él le cae esta petición fiscal para la gabinete de Bárcenas, porque tenían miedo de que en un momento dado no transmitiésemos la prisión para Bárcenas y que el juez Bermúdez le pidiese prisión por la pena de Bárcenas, si no hay que prisión ocurriese, que lo que ha ocurrido después, por el caso Gürtel, que se cantase, porque ya entonces esta prisión ya se hablando la lengua, ¿no? Pues Enrique López, evidentemente, si quería ser magistrado del Tribunal Constitucional, que era su sueño, y llevaba 5 años persiguiendo ser magistrado del Tribunal Constitucional, ¿por qué creéis que va a hacer un juez cuando depende del gobierno, del nombramiento? Depende, en este caso, directamente del gobierno, porque el gobierno, para el magistrado constitucional, tiene que tener un cupo de 2 magistrados, ¿no? Hay que elegir en el Congreso, otro que elige en el Senado, y otro que elige directamente el gobierno, ¿no? El Poder Ejecutivo. Entonces, un magistrado, ante esa tesitura, pues ¿qué hizo? Pues tirar por lo fácil, que es admitir la petición fiscal, que no declarase con su compañero que declarase de Bárcenas, y que un mes y medio después el gobierno nombrase magistrado del Tribunal Constitucional durante 10 años, el mejor sueldo que hay en la carrera judicial, y ya de ahí, pues bueno, a vivir el mundo. O sea, ese es el resumen de muchas veces que son las presiones que no, hay magistrados y tal. Pues bueno, es que es así. Luego están los órganos colegiados, en cambio, por ejemplo, quería decir, los órganos colegiados hay diferentes tipos de formas de encarar la presión. Porque, por ejemplo, un órgano colegiado como el Tribunal Supremo, evidentemente, el Tribunal Supremo hay facciones. Es decir, unas más progresistas, otras mucho más conservadoras, otras increíblemente conservadoras, ¿no? Otras muy apegadas a la ley, ¿no? Pero bueno, más o menos así con 3 tendencias. Y bueno, pues depende del asunto, va a haber presiones por un lado y por otro, pero luego siempre teniendo en consideración que cuanto más arriba estén, más conservador es el órgano, no solo en cuanto a la ley, sino sobre todo conservador en cuanto a la trascendencia social que pueda tener. Es decir, bueno, vamos a necesitar una sentencia que es que, claro, va a poner en cuestión, por ejemplo, a la casta política de este país, ¿no? Y eso, luego, pues muy probable que no vaya a ocurrir, poner en cuestión una asunción, no en cuestión a todo un partido como el Partido Popular. Otra cosa es que si trate de individualizar, que es realmente correcto de justicia penal, a unas pocas personas, cuál es su responsabilidad, ¿no? Pero siempre yo creo que, hablando ya que al final este asunto va a acabar en el Tribunal Supremo, ya hay un aspecto que ha ido, pues un órgano conservador y que por per se recibe bien las presiones que tiendan a decir no mováis mucho, es un poco, por ejemplo, que sentencias tipo el Salado Civil, tema de hipotecas y tal, pues siempre, bueno, esta cláusula es ilícita, pero bueno, el sistema está bien, ¿no? Es decir, para no poner digamos, en cuestión el conjunto del sistema, ¿no? Y por ahí yo creo que muchas veces van las presiones, que muchas veces también son presiones que tienen que ver con nombramientos a futuro por parte del Consejo General del Poder Judicial, porque convocar el Consejo General del Poder Judicial puede dar una vinculación, vamos a decir, personal muchas veces, no se conocen, ¿no? Con partidos, personas relevantes del partido político del gobierno, o luego presiones que se realizan a través de los típicos, los amiguetes que se conocen toda la vida de la facultad, los canapés que coinciden en actos sociales y tal, pues bueno, es una diferente multiplicidad de presiones y entonces a partir de ahí hay independencia. Bueno, la independencia nunca puede ser total, está claro. Toda persona está sujeta a la presión.
pero hay diferentes grados de jueces que tienen la independencia de la forma voz, ¿no? Entonces sería una respuesta ambigua, ¿no? Pero yo creo que no hay independencia total, pero quizá porque nunca puede haberla, ¿no? Nunca podría existir, ¿no? No podemos meter a los jueces tampoco en una urna y que no salgan del Tribunal Supremo. Eso es independiente, ¿no? Sí, bueno, lo primero que para hablar y luego, en cuanto, o sea, yo estoy viendo una situación que se da actualmente, más que una pregunta, es como una reflexión que me hago, y es el tema de el control social que hay ahora mismo tan gigantesco, ¿no? sobre nosotros, que parece que te ven hasta si te sacas un moco, y la dificultad que veo que existe a la hora de encontrar todas estas pruebas que finalmente lleven a esta gentuza a la cárcel, que vamos, por delitos que sí son presuntos, tal, pero que es algo que todo el mundo hemos visto, una serie de actuaciones que todo el mundo hemos visto que pasan todo en pueblos y en el PP, en Bárcenas y tal. Entonces, no sé si, aparte con los medios tecnológicos que hay ahora, la facilidad que podría haber de conseguir todas estas pruebas necesarias para que la gente vaya definitivamente a la cárcel. No sé qué problemas veis o qué soluciones planteáis vosotros, así como hipotéticos legisladores, para que todas estas trabas que tenemos, ¿no? para poder realmente demostrar la culpabilidad de esta gentuza, pues se pudieran realmente solucionar. No sé si me he explicado bien. Bueno, sobre la primera reflexión que hacías, yo obviamente me voy a hacer una reflexión sobre efectivamente la impunidad del poder frente a la desaparición de la impunidad de las personas. Es decir, los actos de las personas cada día son menos impunes cuando cometemos un acto de delitos ilícitos. ¿Por qué? Porque hay más cámaras, hay más control en Internet, estamos viendo la capacidad que tiene un gobierno como Estados Unidos que a través de las redes controlar prácticamente todos nuestros movimientos, ¿no? Conocer nuestros emails, conocer nuestros tweets, conocer guardarlos, recuperarlos, ¿no? Sobre ello hay una impunidad que haya decreciente, es decir, las personas en el siglo XVII prácticamente podían hacer lo que querían, no lo que querían, pero en un momento te ibas a otra región, no había fotografías, no hay tal. Entonces, sobre los actos había una relativa capacidad de impunidad, ¿no? Que había sido menor, ¿no? Mientras que vemos que, efectivamente, respecto a los delitos que se cometen desde las altas instancias del Estado, estamos hablando, por ejemplo, pues la capacidad que tiene un gobierno para espiar a las personas, ¿no? Que eso queda impune, porque es un delito de relaciones secretas, es un grave delito, o el delito, por ejemplo, de asesinar impunemente a personas, sea a través de los drones norteamericanos, por ejemplo, una vez. Para ello hay una gran impunidad que se basa en el control de las personas, efectivamente, en que no tenemos una capacidad de que esos actos queden impunes porque han sido vigilados, ¿no? Mientras que el Estado se garantiza, se guarda para sí todos los amparos en las leyes de seguridad del Estado, las leyes de secretos oficiales, tal, para el Estado o para los grandes personajes del Estado, es decir, que muchas veces del Estado los personajes del Estado, grandes, de comillas, es decir, ¿no? Para ello se intenta esa posibilidad de impunidad. Soluciones, hombre, del ámbito legislativo, ¿no? Y de Frenda, yo creo que se utilizan muchísimas fórmulas, pero se plantean muchísimas fórmulas, pero al final, por un lado, tiene que ver de forma con la transparencia, ¿no? Otra cosa es cómo se encarga la transparencia, y España es un país que ha estado siempre a la cola en cuestiones de transparencia de lo público, de gestión de lo público, de los contratos públicos. Por ejemplo, hablando de este tema, pues hay cierta opacidad, ¿no? Y ahí hay que garantizar que sea mucho más fácil el control de cualquier contrato, porque el ciudadano quiere saber este contrato, cómo ha sido gestionado, quién ha sido adjudicado,
cuándo, por qué importe, dónde, tal, que lo pueda observar, porque si no habrá una situación de que este contrato no está girado en impunidad en papel, vamos a decir, en que, la persona elegida puede buscar eso, represión, de cierta forma, código penal, ¿no? Código penal en el sentido de, por un lado, ampliar el plazo de prescripción de los delitos, favorecer a las personas que puedan, desde la trama, puedan poner de manifiesto que ha pasado para que se favorezca la figura del arrepentido. Yo creo que ahí podemos avanzar y aprender más. La sanción y punición más agravada, vamos a decir, ciertos delitos, porque por ejemplo, de influencias que se graba con 2 años de prisión y tal, si se graba más de política criminal, para decir, el robo de una tienda, en este caso, que es grave porque puede poner en riesgo la vida de las personas en un momento dado, ¿no? Pero bueno, pues, en un momento dado sí va a haber un robo, en este caso, de 2 a 5 años, con un tráfico de influencias, por ejemplo, ¿no? Que puede generar pues graves daños económicos, ¿no? Y luego pobreza, exclusión social, ¿no? Es decir, y luego importantísimo, una cuestión cultural, ¿no? Si desde el poder no hay una política, para decir, por un lado, de persecución y de, hablando desde el popular, de facilitar a las personas que denuncien, que acusen, aquellos que tampoco van a un estado de la sospecha constante, ¿no? Pero que sí que la gente se facilite que denuncie. Entonces, por ejemplo, hablando de esto, fijaros que ahora quieren reformar la figura de la Constitución Popular después de esta querella, de una otra más, en el sentido, bueno, ya la cuestión de la Constitución Universal, ¿no? Del 23-4 del Código Judicial, que ya ha limitado y quiere limitar también la figura de la Constitución Popular, pero por otra parte quiere limitar la figura de la Constitución Popular en general en los casos de corrupción. Entonces, por ejemplo, ese sería lo que no hay que hacer en este caso, ¿no? Me decías que hay que hacer, pues en este caso, que no hay que hacer, y luego sería más bien impulsar la figura, por ejemplo, de la Constitución Popular, para que en cualquier momento pueda ponerse a investigar este tipo de hechos. Y luego, pues tiene índole material. ¿Por qué? Porque muchos juzgados, por ejemplo, no tienen medios para poder desarrollar una investigación eficaz, que es una cosa muy importante, la eficacia, ¿no? de las investigaciones, porque están en unas dotaciones materiales muy pobres. Es una cosa que hicimos al final. El final tiene un poco más de medios, ¿no? Pero incluso ves también que han desbordados, ¿no? Entonces, la cuestión material, lo que muchas veces empieza un asunto, empieza a pasar los años, estamos viendo, y al final la condena viene 11 años después, y ya ha pasado mucho tiempo, y evidentemente la misma persona que fue imputado no es lo que se ha condenado, las aplicaciones indebidas, el derecho a la persona a rehabilitarse, con lo cual al final vemos muchísimos casos que quedan en impunidad, y luego aparte la figura del indulto, que debe estar prohibido en un indulto para eso de corrupción, yo creo que hay un montón de factores que se pueden ajustar, se pueden aplicar, pero luego la cuestión básica al final es que hay una conciencia social de que no se debe hurtar, robar o agenciar el dinero que es de todos los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que en eso algo hemos avanzado, pero estamos estando lejos de un objetivo con los parámetros internacionales, ¿no? Y yo quería apuntar una cosa, porque Juan ha hablado más del contexto a nivel nosotros como actor que denuncia, ¿no? Pero para mí también es muy importante trasladarlo ahora a la realidad social, a las últimas modificaciones legislativas y la introducción de estas nuevas leyes que van a limitarnos en nuestra capacidad, ¿no? Y van a restringir gravemente nuestros derechos, como es la ley de la seguridad ciudadana, como es la reforma de la ley del aborto. Y para mí aquí sí que es fundamental, y creo que es básico, es la movilización ciudadana. Es decir, si no hay un tejido que se lance a la calle, si no hay una voz potente que se manifieste, sin eso es complicadísimo poder dar el siguiente paso. Estamos viviendo un gobierno que tiene mayoría absoluta y que tiene manga ancha prácticamente para realizar cualquier cambio legislativo en cualquier orden, y lo está haciendo, como estáis viendo, lo está haciendo con una restricción grave de nuestros derechos fundamentales. Si esa presión no se ejerce desde el poder popular, difícilmente se va a poder modificar. O sea que yo creo que ahí también hay una pieza, para mí, fundamental. Me gustaría saber si el tema del recurso imprecedente, la reclamación que le hizo Arte a Sarkozy por el despido, si le puede favorecer para desmarcarse un poco del caso.
A ver, ¿te refieres si puede servir para desmarcarse del caso? Pues se puede desmarcar de alguna manera del partido, o sea. Bueno, a ver, ya no forma parte del Partido Popular. Es decir, ahora mismo, jurídicamente, lo más importante de ese despido, fíjate, tiene que ver con la medida con incumplimiento. Es decir, el tema de la asunción de los operadores de Bárcenas. Pues cuando a Bárcenas se le despide del partido, él se va del partido y deja los ordenadores allí, ¿no? Entonces esos ordenadores había información, esos ordenadores finalmente han sido destruidos. Para una juez de instrucción en este caso considera que, como ha demostrado Bárcenas en su demanda judicial, esos ordenadores en principio serían del partido porque trabajaba para el partido, ¿no? Entonces entendemos que los ordenadores físicamente serían del partido, pero el contenido sería también de Bárcenas, ¿no? Y por eso el Partido Popular no podía haber destruido esos ordenadores, ¿no? Que sería la única relevancia penal que ha tenido, que puede tener la cuestión del despido de Bárcenas. Desde el punto de vista penal, de la investigación de los papeles, no tiene mayor significación, no sé si... No, y de hecho en el procedimiento muchas de las preguntas se intentaron declarar improcedentes por el resto de las partes cuando se le preguntaba, por ejemplo, a Dolores Cospedal por el tema del despido de Bárcenas, que sabéis que fue cambiando la argumentación en sus diferentes intervenciones en prensa. Empezó con una indemnización en diferido y luego terminó con una historia como realmente marciana. O sea, a efectos de lo que es la querella de Bárcenas, que yo no sé si te referías un poco a que si por el hecho de estar desvinculado no iba a tener relevancia penal, no, o sea, no tiene ningún tipo de relevancia el despido, sino que incluso nos puede favorecer para acreditar la existencia de un mantenimiento de una persona que ya está ajena al partido y que se la seguía pagando, y además no se la seguía pagando 20 euros, sino que se la seguía pagando de conformidad con su salario. O sea, pero Pues nada, vamos a ir cerrando el turno. Si alguien quiere aprovechar la última pregunta, pues... Lo mío más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Es que yo creo que en este caso es sumamente importante porque quizás haya puesto de manifiesto de la manera más clara que nunca la connivencia existente entre las élites políticas y las élites económicas de este país. O sea, estamos viendo como mientras que los políticos nos recortan a nosotros derechos laborales, derechos sociales, derechos de las mujeres, de todo tipo, se están dedicando, como explicaba el primer ponente, a darle a sus amigos los grandes empresarios contratos públicos a cambio de que estos a su vez les den sobres. O sea, y estamos hablando además de la financiación ilegal de uno de los dos partidos más grandes de España. O sea, es un caso gravísimo, yo creo que por este tema. Además, estos grandes empresarios de la construcción, en este caso, forman, junto con los otros grandes empresarios de este país, lo que llaman la marca España. Luego nos intenta decir que cuando nosotros salimos a la calle, que las protestas sociales, que los scratches, que los grandes manifestaciones, que los disturbios que se ocasionan a veces por la distracción social, deterioran la marca España, nuestra imagen internacional, mientras que los que representan la marca España están dando sobres a nuestros políticos. O sea, me parece un tema lamentable, me parece que están riendo de nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, como no puede ser de otra forma, es que en este país los poderes políticos económicos, que básicamente son las grandes constructoras, las grandes eléctricas, como estamos viendo ahora, y la banca, la connivencia, el entreverado que hay con el poder político es impresionante. O sea, el fenómeno de las puertas giratorias que estamos viendo constantemente pues es increíble. O sea, que hoy o ayer no se ha fallecido David Tabas, que era fue el presidente de la SEPAL 2 semanas después de ser asesor de la Oficina Económica del Rodríguez Zapatero. O sea, deja la asesoría económica del presidente de gobierno y 2 semanas después es el presidente de la Asociación de los Grandes Constructores de este país. Así se funciona. Y bueno, pues ya sabemos por quién está contratado Aznar, por quién está contratado, ha estado contratado Felipe González, que la ha dejado hace poco, toda la ministra de Economía. Digamos, la interrelación es tremenda y por eso se nos imponen unas políticas que siempre van en el mismo sentido. Siempre van en el mismo sentido, exprimirnos al máximo para que al final la tasa de beneficios
de estas pocas personas, de estas pocas que están en la cúspide de estas élites, pues no disminuyen sus ganancias, ¿no? Y en la medida que asumamos esa situación, hay que cambiar esa correlación de fuerzas, y el único camino pues es el que estaba diciendo Ana, que quede claro que es que no vamos a admitir estas cuestiones, y que, bueno, pues en la calle y en todo tipo de espacios en los que podamos protestar o dejar clara nuestra opinión, pues que sea lo suficientemente contundente como para que esto no nos sigan tomando el pelo de esta forma tan descarada.